que teníamos en el día de hoy es la muerte de Miguel Ángel Berlini, de 64 años. Se sometió en la clínica Belgrano, la clínica Robles, ¿no? A un procedimiento para la colocación de un implante dental. La hermana lo había acompañado. Tenía temor. La hermana lo esperó. Finalmente, a la tarde, le dijeron que había tenido un paro y que había muerto. La verdad es que lo que narró la hermana, Nacho, a Rolando Barbano, y yo seguí ese testimonio del paso a paso, cómo se escabullían en la clínica para no contarle la verdad. Llamaron al SAME. Apareció el abogado de uno de los detenidos, porque están detenidos José Miguel Galeano, de 47 años, cirujano maxilofacial, y Marcelo Fernando Robles, de 57 años, cirujano plástico y propietario de la clínica Robles. Poneme la hermana, dale. Mi hermano es pastelero, como vos decís, o era pastelero, y yo una vida sana, comía más sano que yo, te lo puedo decir. Una persona noble, buena, familiero, pendiente de sus hijas, mi único hermano. ¿Qué te puedo decir? Vino con toda la confianza, con miedo, a lo mejor sí, puede haber tenido miedo, como tenemos todos, pero le dieron tanta seguridad. Robles, cuando me vino a decir que se había muerto, a mí Galeano nunca me miró a la cara. No pudo mirarme a la cara. Buscó una sonrisa y encontró la muerte acá. Pero tristemente es así. Pero nada, no era nada complejo. Acá hay algo. Y el fiscal evidentemente encuentra algo porque no me permite cremarlo, me permite que vaya a tierra, porque necesitan continuar con la investigación. Buscaba una sonrisa y encontró la muerte. No es una metáfora, no es un título sensacionalista de un diario ni de un canal de televisión. Lo dice la propia hermana. Un horror. Un horror. Sí, pensemos que había hecho todo, entre comillas, todo bien, como decía Rolo Barbano, había pagado un anestesista, este anestesista nunca fue convocado, le aplicó la anestesia aparentemente, según por eso está detenido Marcelo Robles, el propio Robles no lo controló nadie durante la cirugía, Pablo. También está el hecho de que, este señor José Galeano, que era el odontólogo, el que le iba a hacer esa cirugía, promocionaba las intervenciones, mira, este es el video, promocionaba sin anestesia general, con anestesia local. Este es el que alquiló la clínica Robles para hacer esa intervención. Exactamente, una clínica que está muy controvertida, tiene muchos casos aparentemente de mala praxis. Pablo, mira, de esta manera se promocionaba en redes sociales, si lo querés escuchar. Este es José Galeano, sí. 47 años, el cirujano maxilofacial. A ver. Observación, por ejemplo, aquí en Clínica Robles. Significa que el paciente está dormido y atendemos, trabajamos y no es anestesia general. Un abrazo. Hola, soy José Galeano y quiero comentarles a todos nuestros pacientes que estamos ofreciendo el servicio en Buenos Aires bajo sedación. Lo hacemos tanto anestesia local en nuestro consultorio, en nuestro instituto, o con sedación, por ejemplo, aquí en Clínica Robles. Significa que el paciente está dormido y atendemos, trabajamos y no es anestesia general. Un abrazo. Es raro, ¿no? Anestesia local, sedación, no es anestesia general. Muy confuso todo, ¿no? Nos deben estar viendo odontólogos de todo el país diciendo qué locura esto. Está en línea el doctor Vadim Mischanchuk, que es un abogado con mucha experiencia en casos de este tipo, en casos de muchas veces mala praxis, con razón, infundado, siempre por supuesto dando el debido proceso y el derecho de inocencia, pero también con mucha experiencia para saber cuáles deben ser las medidas de seguridad para una intervención de esta característica. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo suena este caso? Hay dos personas detenidas, alguien que murió en una clínica que con un quirófano o una sala especialmente alquilada para hacer implantes dentales. Bueno, estas son investigaciones complejas. Lo primero que hay que esperar es el resultado de la autopsia. Después de la autopsia viene el histopatológico y el toxicológico. Con esos elementos, el fiscal, por eso con muy buen tino, dispuso que no se creme el cuerpo, porque son estudios que se hacen en 3 etapas.
Con eso se va a poder determinar cuál fue la causal de muerte. Y a partir de la causal de muerte se coteja ese resultado con las historias clínicas, con la historia clínica, con los antecedentes que podía haber tenido el paciente, si se tuvieron en cuenta o no se tuvieron en cuenta, y recién después los peritos del cuerpo médico forense están en condiciones de emitir un dictamen. Lamentablemente, para la familia esto es un hecho muy traumático y lamentablemente van a tener que esperar unos días, que es lo que lleva a una investigación responsable hasta la primera etapa, que es la causa de muerte. Con respecto a lo que me preguntaste, Pablo, con relación al tipo de anestesia, eso lo elige el cirujano a partir de las características de la cirugía y las características del paciente, con lo cual ahí necesitamos un poco más de información. Claro. En principio no son intervenciones que se hagan con anestesia general. Claro, en pero principio no lo son. A ver, Vadim, ¿cuál debe ser, pensando en el público general, cuando uno digo, me voy a hacer una intervención de estas características, cuál es el derecho a informarse que tiene cualquiera de nosotros cuando se va a hacer un procedimiento de estas características? Porque según hemos podido reconstruir, había tomado los recaudos necesarios, o en todo caso había pagado una suma muy considerable. No es que buscó un precio barato para tratar de hacerse una operación compleja. ¿Cómo acceder a esa información básica que necesita alguien que enfrenta una operación menor o una cirugía menor como esta? Bueno, para eso, Pablo, está toda la documentación que tiene que estar a partir del consentimiento informado. Es decir, nosotros estamos reconstruyendo un hecho y muchas de las cuestiones que vos estás abordando con muy buen criterio deben surgir de la información que se le brindó al paciente y que quedó plasmada en el consentimiento informado. Que es como un contrato previo, no termina de ser un contrato, pero es claramente una descripción de los riesgos, de lo que se va a someter el paciente y se lo informan previamente. Justamente creo que el consentimiento informado es para luego intervenir en caso de que haya una mala praxis o una discusión por el resultado de la intervención quirúrgica. Tiene una función previa, Pablo, muy interesante esto que vos planteás. La función del consentimiento informado, y esto está en la Ley de Derechos del Paciente, es que el paciente sepa lo que tiene, sepa cuáles son las opciones terapéuticas y que bien informado decida si acepta o no acepta en base a los riesgos. Es decir, vos podés someterte a una cirugía y de repente decir, no, la verdad que prefiero no someterme porque prefiero no asumir tal o cual riesgo. Es decir, te lo pongo un ejemplo personal. Yo, por ejemplo, ves que uso anteojos, sí, y la verdad que yo podría someterme a una cirugía ocular o no, y la decisión es mía, en definitiva, porque no tengo ninguna patología grave que implique una urgencia. Pero hay cosas que son electivas y que el paciente puede decidir operarse o no operarse en base a los riesgos, y hay otras que no son electivas. Y, por ejemplo, si yo tuviera una patología que me implica la imposibilidad de ver, entonces podría ahí sí avanzar en lo que es una cirugía debidamente informada. Con el tema odontológico pasa lo mismo. Hay cuestiones que tienen que ver con lo estético, hay cuestiones que tienen que ver con lo funcional, y ahí el riesgo va de menor a mayor. El paciente debe ser informado y a partir de esa información decide avanzar o no según las características. Claro. Y después está el riesgo cardiológico del paciente, claro, es decir, un acto médico involucra muchas cuestiones que tienen que ver con los antecedentes. Y déjame decir una cosa que no podemos dejar de mencionar, que a veces hay elementos que se usan para una cirugía que vienen contaminados, como el famoso caso del fentanilo. No, por supuesto. Es decir, hay un montón de factores que con mucha prudencia el fiscal